Buenas noches, nos encontramos en este seminario alemán para socializar algunas lecturas que hemos hecho para el curso de modelos pedagógicos. Me encuentro con mi compañera Jenny y mi compañera Sharon. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, he escogido el rol de relator y moderador para esta actividad y vamos a guiar a la parte de las preguntas problematizadoras que responderemos de acuerdo con nuestras lecturas. Entonces, la primera pregunta que tenemos, orientadora, es ¿qué es un modelo pedagógico? ¿A quién le gustaría iniciar? ¿De acuerdo, Jenny? Bien pueda. Bueno, buenas noches, mi nombre es Italero, extranjeras con énfasis en inglés. Y pues para la primera pregunta que hace referencia a qué es un modelo pedagógico, pues hemos, no solo en el texto que leímos, sino también en la introducción al curso hemos visto diferentes significados o diferentes definiciones que los autores les han dado. Uno de ellos que toma en cuenta es la definición que le da Flores Ochoa, que es algo así como una imagen, una representación de los distintos elementos y las diferentes imágenes como para organizar una teoría que lleve a las personas como en el proceso a alcanzar un conocimiento, y son todas estas cosas adicionales que se añaden dentro de un proyecto de este llamado modelo para que se pueda seguir el proceso estudiante o docente, estudiante, enseñanza y aprendizaje. Creo que es uno de los fundamentos en eso, y tiene mucho que ver con la disciplina, con las actitudes, con diferentes referentes a los que se hace mención a lo largo de los textos que hemos tomado en cuenta. Perfecto. Muchísimas gracias, Jenny. Charo, ¿te gustaría darnos tu punto de vista frente a esta pregunta? Sí, por supuesto. Un modelo pedagógico es un instrumento de investigación de carácter cualitativo, teórico, que se enfoca especialmente en la planteación y también en la reproducción ideal del aprendizaje, del proceso de aprendizaje. Se enfoca especialmente en la relación del estudiante y profesor durante el aula de clase, y por medio de su carácter científico e investigativo busca la mejor manera de desarrollar las características del individuo acorde a su realidad y actualidad social, política y, y educativa. Es básicamente utilizado como un instrumento de investigación para mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza. Perfecto. Y desde el punto de vista del el documento que yo leí, presenta también la parte que nos dice que gran mayoría de los modelos pedagógicos quieren resolver determinadas preguntas, como mencionaban. A quién se quiere enseñar, qué se quiere enseñar, cuánto tiempo se va a tomar ese proceso de enseñanza, cuáles son las técnicas que se van a desarrollar para lograr ese objetivo de lo que se quiere enseñar y cuál se desea que sea el resultado final. Entonces eso envuelve mucho la idea que estábamos hablando en cuanto a lo que nos determina qué son los modelos pedagógicos. Bueno, muchísimas gracias. Seguiremos entonces con la segunda pregunta, que son, ¿cuáles son las características del modelo pedagógico que cada una leyó en su documento? ¿A quién le gustaría iniciar en esta vez? Bueno, en mi caso, el modelo pedagógico se define primero teniendo en cuenta el concepto de ser humano que pretenden formar. Segundo, tiene en cuenta especialmente el proceso de formación de este ser humano y el desarrollo en diferentes dimensiones constitutivas. Igualmente describe también el tipo de experiencia que espera que se tenga durante el proceso de aprendizaje y desarrollo, y eso incluye también todo tipo de contenidos curriculares. Igualmente también describe la regulación de las interacciones entre el educando y el educador. Y por último, también describen y prescriben métodos y técnicas de enseñanza que pueden utilizarse durante la práctica educativa de modelos eficaces.
para el aprendizaje. Muchas gracias. Sharon, Jenny, ¿qué te gustaría aportar para esa pregunta? Bueno, en el caso del texto que leí, que tiene que hacer referencia con la correlación que hay entre modelos pedagógicos y el currículo en el contexto educativo. Tiene varias características y una de las que me gusta es como la conexión que hay entre ese modelo y la formación de un currículo, porque muchas veces se toma como algo desligado, pero de acuerdo a los componentes establecidos, tiene mucho que ver un modelo, sin importar si el modelo es un modelo tradicional o es un modelo más moderno, se va hacia los principales objetivos, que es como qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar y qué y cuándo y cómo evaluar, que son como los conceptos de el currículo. Pero esto está conectado con lo que busca el modelo, que es ese proceso de llevar del estudiante desde el principio del conocimiento de la base de la adquisición del conocimiento en los diferentes procesos en el contexto hasta adquirir el conocimiento que está dentro de los modelos establecidos. No importa la metodología, el objetivo sigue siendo el mismo, que el estudiante llegue a cierto nivel de conocimiento. Y creo que esas características de esa conexión, esos lazos entre currículo y modelo, es lo que permite que se pueda llegar a un objetivo claro a través digamos, lo que uno diseña en una malla curricular en una institución para llegar a este objetivo. Es como diría yo que como un matrimonio, es necesario tanto del uno como del otro para poder producir el objetivo que se busca, que es que los chicos evolucionen en ciertos niveles de conocimiento. Perfecto, muchísimas gracias. Y desde el punto de vista del documento que yo leí, nos lo presenta esas características como parámetros y los denominan como los 5 parámetros principales que cada modelo pedagógico, dependiendo de su forma, puede que los utilice un poco más, los utilice un poco menos, pero se correlaciona mucho entre sí. Hablan de lo que son las metas de formación, qué es lo que se quiere lograr con dicho objetivo, los conceptos de desarrollo, las temáticas que se van a trabajar, hacia qué se quieren orientar, las experiencias y contenidos formativos, partiendo siempre desde la experiencia del alumno y lo que él pueda dar a ese proceso de enseñanza, la relación pedagógica, relación maestro-alumno y cómo pueden aprender de él. Y por último, el diseño y la ejecución, que es la parte donde entraría el currículo que se diseña para ese desarrollo. Okay. Tendríamos ahora una tercera pregunta. ¿Qué de teorías dan lugar a los modelos pedagógicos? ¿Quién le gustaría responder a esa pregunta? Yo podría responderla. Y entre las teorías está la teoría del conocimiento, la conductista, conocimiento conductista, conocimiento constructivista, teoría del conocimiento significativo y de tendencias humanas, teoría de tendencias humanas. Y estos dan lugar a las teorías, a los modelos pedagógicos, modelo tradicional y también modelo escuela activa. Básicamente, el modelo tradicional hace referencia, como su palabra lo dice, a algo más bien visto como una metodología de antaño, por así decirlo, que es cuando los estudiantes formaban un rol pasivo dentro del aula de clase. Básicamente eran pasivos a la hora de recibir información, de tal modo de que simplemente se limitaban a sentarse y a escuchar a la persona activa, que era la que estaba dando la clase, en este caso el docente. Y pues con el tiempo, después de más modelos pedagógicos pues que se han dado hasta ahora, el modelo de la escuela activa, digamos que es un cambio que a mi parecer es bastante acertado, en el cual el mismo nombre lo dice, que es activo. Básicamente todo el aprendizaje, toda la metodología que se da durante el proceso educativo, el estudiante está constantemente observando, participando y en su medida tratando de llevar a cabo toda la información y teoría que aprende durante el curso. Así que eh, esas dos teorías son, diría yo, las más implementadas hasta ahora. Perfecto. Jenny, ¿qué te gustaría aportar a esta parte?
Bueno, yo quisiera aportar algo y es un poco los fundamentos de esos modelos pedagógicos o los pensamientos que fundamentaron los diferentes modelos, como son los de antaño y los primeros que existieron, como fue el pensamiento pedagógico oriental, que ejerció una influencia desde otro punto de vista, donde se hacía como un fundamento, su modelo se fundamentaba en la religión, en la meditación, donde se basaba la enseñanza en la memorización, y de ahí es que parten y surgen los actuales modelos o los que son más reconocidos. También está el pensamiento pedagógico griego, que era como una formación un poquito más integral, donde se trabajaba el enfoque del estudiante en el conocimiento, en el razonamiento, un poco en la cultura, en la educación. De pronto, en el punto que sigue adelante, podríamos decir que esto es raíz de lo que se genera ahora hacia la cultura y hacia la socialización de los estudiantes con otros entornos. También, digamos, el pensamiento griego se enfocaba mucho en la meditación y en el análisis como de ese hombre, no solamente como un concepto de conocimiento, sino como una persona integral donde su cuerpo cobraba un valor bastante grande. Luego viene el pensamiento romano, que nos trae a nosotros los fundamentos de abrirlos como la visión y tener una retrospectiva y una visión amplia, cosmopolita de todo lo que hay alrededor del mundo y donde se empieza a hacer conexión, digamos, de la familia, de la creación, muchos temas con esto, donde se habla de una persona de pronto un poco disciplinada, porque el pensamiento romano es un poquito más estricto en esa parte y se habla de cosas estrictas. También aparece el pensamiento cristiano, que se podría decir que fue como un fundamento para traer la religión y algunas cosas. Y mencionaría dos más, que uno sería la pedagogía medieval, que fue lo que llevó, hizo como ese cambio de que no solamente la persona era conocimiento, sino que empezó a traer la escuela también artística y donde empieza a surgir la formación más equilibrada de que no eres solamente conocimiento, sino que también tus habilidades, tus aptitudes cobran sentido. Y ya de ahí surge el pensamiento moderno, que es donde surgen las nuevas escuelas para trabajar, que es una pedagogía un poquito más realista y se enfoca en preparar a la persona ya para la acción y para la vida. Eso sería mi aporte. Exactamente, y partiendo de esa idea de la escuela nueva o la escuela activa, se fundamentan varios principios que varios autores han soportado o han acompañado en esa parte, como es el hacer que la experiencia sea un poco más natural y sea más fácil de desarrollar para el niño, que fue uno de sus precursores fue Rousseau. También el diseño del ambiente, que la escuela ya dejó de tener esa idea tradicional del niño estar sentado, el docente estar hablando y no hay participación, sino un ambiente más amable, más de bienvenida hacia que el niño explore, que fue algo muy mencionado y trabajado por Montessori, al igual que las actividades sean significativas para el desarrollo del alumno. Y, por ejemplo, la parte de la antiautoritarismo o el cogobierno, donde ya no es esa idea del profesor, es el único que tiene el conocimiento, sino que el estudiante también pasa a tener ese protagonismo y a enseñar, por decirlo así, a sus compañeros y a su profesor en el proceso que se desarrolla. Y fue muy incentivado por parte de Dewey y Patterson. Bueno, y por último tenemos la pregunta de cuáles son los principales aspectos del marco sociopolítico y cultural que usted considera influyente en su conformación y desarrollo. ¿Quién le gustaría con esta última pregunta? Bien pueda, Jenny. Yo quisiera comenzar con algo, porque, bueno, voy a asumirlo desde el texto que tuve la oportunidad de leer y hace esta conexión con la institución. Y me parece que el modelo por sí solo no cobra vida, sino hasta que se conecta con un currículo y tiene que hacer la aplicación en un entorno específico. No se puede simplemente asignar la aplicación de un modelo sin estar adentro de
de un entorno y saber cómo funciona, ¿cierto? Entonces se puede tener la intención de aplicar algo moderno, sin embargo, estar haciendo parte de una iglesia, de un lugar tradicional, sí, de una escuela tradicional, de un lugar que sigue las mismas bases de un principio. Entonces, aquí donde nace esta correlación, se tiene que haber un acercamiento al individuo, tanto al docente como a la institución, a los que forman parte de la institución, para poder generar estas bases y estos parámetros que se crean dentro de un currículo, que sería como la forma en que se da vida a dicho método o a dicho modelo que se establece para una institución. Es la forma y es donde la persona, donde el participante o el que es el actor principal, y aquí tanto directivas como los docentes, como padres de familia, como docentes, hacen una parte y hacen una participación dinámica, es donde ellos llevan y dicen, esto funciona, esto no va a funcionar para este entorno, de acuerdo con la parte social, de acuerdo con la parte cultural, de acuerdo con los niveles de necesidad de cada lugar. Todo este entorno implica aquí y ahí es donde es relevante saber escoger y saber mirar de qué manera se aplica el método y el currículo. Charo, ¿qué te gustaría aportar a esta pregunta? Sí, a mí me gustaría aportar que la evolución acelerada del mundo ha tenido mucho que ver con la forma en la que se ha conformado la educación como la conocemos hasta ahora. Y es que las estructuras sociales y culturales siempre han protagonizado en ese tipo de problemáticas como lo que es tener un sistema educativo eficiente. Entonces, en los últimos tiempos se ha tenido una visión más, digamos que empeñada en desempeñar la educación de una generación haciendo uso de modelos que básicamente los pueda preparar a a todos los involucrados, entiéndase como los estudiantes y como los docentes, que ambos hacen parte de de un esquema educativo y que también merecen y son completamente necesarios para el futuro. Teniendo en cuenta los colectivos sociales y el desarrollo de sus metas, que también hace parte de los modelos pedagógicos. Se centran especialmente en en que desde un individuo puede hacer un cambio especialmente colectivo. Y esto hace parte completamente necesario tener en cuenta a los estudiantes y a los docentes. También se encuentran reflexiones muy interesantes que podemos encontrar en esos modelos pedagógicos. Básicamente es hacer la educación un sistema muchísimo más idóneo y eficiente para todos, en todos los sentidos. Esto conlleva a que la comunidad docente, especialmente la actual, que es los que están más conscientes sobre la importancia de la educación, y no solo limitándose a un asunto académico, sino también a la persona y a su desarrollo, pues deben aplicar de manera correcta los conceptos y procedimientos que se tenga de forma consciente, científica y colectiva. Completamente de acuerdo, porque para haber un cambio en la educación debe de pasar algo que nos haga cuestionarnos, así como en su momento ocurrió a finales del siglo XIX con la revolución industrial y dijeron, bueno, ¿qué debemos de hacer para cambiar esto, para que sea más productivo, para que sea más incluyente, para que no sea tan estricto? Y de ahí surgen las primeras ideas y las primeras bases de la escuela nueva. Y es importante tener en cuenta esos cambios. Hoy en día, igual manera, existen cambios y aunque todas estas influencias de todo este desarrollo pedagógico y de todos esos modelos siguen hasta el día de hoy, cada día surgen nuevas cosas que se deben de incluir y ahí es donde viene la parte social y la parte cultural, cómo el ambiente, cómo el lugar donde se dan las clases, la sociedad en la que se desarrolla, afecta no solo el desarrollo del niño, sino el ambiente del docente y en de la teoría y los modelos que se deciden trabajar para cada caso, cada situación. ¿Okay? Y ya ahora para finalizar nuestro seminario Anima, nos gustaría que compartiéramos
una breve pantallazo sobre el infograma que cada una de nosotras realizó basado en estas lecturas y dar una breve explicación. Entonces, ¿a quién le gustaría compartir su pantalla primero? Voy a compartirla yo primero, así ustedes la pueden compartir más fácil. Perfecto. Bueno, el texto que tomé fue la correlación de los modelos pedagógicos al currículo en el contexto educativo. Entonces, aquí se habla un poco de la concepción del modelo pedagógico y toma algunas definiciones como las de Subiría o como la que mencioné antes, la de Batista, donde se materializa un poco el modelo a través de las necesidades y las metas que se tiene en los diferentes entornos. Y se menciona bastante la relación entre profesor-alumno y pues aquí el tipo de institución también afecta en cierta forma. Entonces, de acuerdo con estos conceptos es que se establece como los modelos más necesarios para aplicar en las instituciones. Aquí también se habla un poco acerca de ciertos interrogantes que fueron los que mencioné anteriormente, que enseñar, que estudiar, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y de qué forma evaluar, que son las bases para el diseño curricular. Y digamos, ya pues lo que mencionamos durante la conversación, que es un poco los modelos más destacados en esto, donde se caracteriza el tradicional, el crítico radical, el progresista, el conductista, el cognoscivista, y bueno, estos son los que se tienen como más en cuenta. Y pues se habla bastante de lo que es la realidad ya en el entorno porque es como el otro trecho que nos corresponde como docentes, no solamente conocer el modelo, sino cuando ya entramos en un tiempo práctico donde sabemos que hay bastante trecho entre un modelo y entre un currículo para aplicar, ¿no? Y hay, digamos, la dificultad para lograr salir de un modelo eh, como tradicional debido a que es tan fuerte lo que se debe manejar en las aulas de clase. Digamos, en el caso de nuestras ciudades, donde hay colegios distritales, donde salones que cuentan con más de 30 niños, es muy difícil tratar de hacer un rol participativo de los estudiantes para lograr tener el control. Entonces, todas estas cosas se mencionan un poco a rasgos ahí en el texto. Muchísimas gracias, Jenny. Sharon, ¿te gustaría compartir tu pantalla con nosotros? Sí, por supuesto. Ok, bueno, en la infografía que yo realicé, que básicamente habla sobre modelos pedagógicos y su relación con la educación, pues nos encontramos puntos interesantes como su trayecto histórico, que da un punto de partida, básicamente de cómo estos se han creado y cómo se han transformado a lo largo de la historia, y pues que igualmente han sido y han hecho parte del contexto social donde cada modelo pedagógico se va desarrollando. También se expresan por medio de los ideales. Que la educación y los discursos, las prácticas, los procesos que se han realizado tienen base justamente en las ideologías, en los valores y en la moralidad, hasta de las épocas en las cuales se han establecido estos modelos pedagógicos. Igualmente también operan el ser y el hacer de los individuos y de los colectivos. Ha sido básicamente el trayecto de los modelos pedagógicos. Siempre he tenido en cuenta la formación del ser humano, a lo mejor desde diferentes enfoques. Por ejemplo, en la era medieval se pensaba que la realización del ser humano era por medio de la educación y casi que solo de la educación. Era como un punto de partida para ser feliz. En el caso de los griegos, que ellos siempre han encabezado la educación y también los modelos pedagógicos por mucho tiempo, pues tenían muy en cuenta que en todas las áreas de vida de la persona eran necesarias desarrollarlas, es decir, que su educación era bastante transversal y todo esto ha sido parte de la historia que tenemos hasta el día de hoy.
sea, un montón de contextos y de intercambio de modelos y de información a lo largo de la historia, que a mí me parece actualmente estamos yendo por el mejor camino. Segundo paso por la definición que básicamente habla sobre los modelos pedagógicos y pues este documento los ve como justamente como la forma de comprender la enseñanza y el desarrollo del individuo, igualmente teniendo en cuenta las características del docente, los cuales son bastante importantes para llevar un correcto proceso de aprendizaje. Igualmente, la perspectiva que adquirí de este documento es que los modelos pedagógicos son un instrumento de investigación de carácter teórico y básicamente el objetivo es que de la manera más ideal posible se pueda establecer un modelo de enseñanza que termine favoreciendo tanto a los estudiantes como a los docentes. Siguiendo con el siguiente punto de los fundamentos, hay una monografía bastante interesante realizada por Francia Angélica Reyes y esta indica tres subtemas, que entre ellas está el subsistema teórico, los cuales incluyen fundamentos filosóficos y epistemológicos de metodologías, por supuesto basándose en pedagogía y también didáctica. Igualmente nos encontramos con el subsistema metodológico, que es un contenido que sustenta las composiciones personales y también las no personales de los individuos, igualmente haciendo alusión al docente en la relación que tendría con los alumnos. También nos encontramos con el subsistema práctico, el cual plantea la parte práctica, instrumental y de implementación. Más adelante nos encontramos con procesos y estrategias de aprendizaje que básicamente son una ayuda para llevar las clases de manera más interesante, más sencilla, más dinámica, y entre ellos nos encontramos a los recursos que entre ellos vendría siendo herramientas que faciliten las clases en el caso de los talleres, de las guías, de los mapas conceptuales, de las infografías, etcétera. Una forma diferente de presentar la información. Y también nos encontramos con los medios que básicamente son apoyo, por así decirlo, de manera más bien física, que vendrían siendo lápices, cartulinas o como está actualmente en nuestra sociedad, estamos en la era de la tecnología, la era de la globalización, hacemos uso especialmente de medios audiovisuales y tecnológicos. Eso sería todo. Perfecto, muchas gracias, Sharon. Y a mí también me gustaría compartir mi pantalla. Stephanie, debes Sí, no se crear el escucha. micrófono. Ahora sí. Sí, estás en mute. Denme un segundo a ver qué ocurre. ¿Me escuchan en este momento? Sí. Perfecto. Okay. Vuelvo a compartir nuevamente. Disculpen. Creo que algo pasa al compartir tu imagen, que se silencia el micrófono. Interesante. Entonces no voy a poder compartir mi imagen, disculpen. Yo lo agrego después, si algo, entonces pues. Ok, no hay problema. De todas maneras, entonces muchísimas gracias por este seminario alemán y por haber participado en esta noche y compartirnos sus ideas basadas en este documento. Muchísimas gracias y espero que tengan todos una feliz noche. Igualmente. Muchas gracias a todas.